Halo es una de las franquicias más importantes del mundo de los videojuegos shooters en primera persona. Y ahora con Halo Infinite, su sexta entrega canónica, disfrutaremos de la desenfrenada acción que solo este juego nos puede entregar en su campaña. Solo que ahora tendremos un inmenso mundo para explorar. ¿Estás listo para embarcarte en esta aventura? Hola, yo soy Cat Power de Atomic.io y antes de comenzar el video te recuerdo que dejes un like, compartas con tus amigos y te suscribas al canal si es que todavía no lo haces. Comenzamos con los 107 datos de Halo Infinite y el legado de la franquicia. Halo Infinite es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por 343 Industries y distribuido por Xbox Game Studios. Salió a la venta el 8 de diciembre de 2021 para Xbox Series X, Series S y Xbox One, y también PC. Curiosamente, el modo multijugador de este juego salió antes y de hecho es un free to play. Este modo salió el 15 de noviembre celebrando el 20 aniversario de la franquicia Halo. En la historia del juego todo comienza cuando el UNSC Infinity es invadido por los Desterrados cerca de la instalación 07, también conocida como Z-Halo. Los Desterrados surgieron en el año 2549, pues Atriox, cansado de ver que sus compañeros Brutes murieran en balde por la causa de los profetas, decidió rebelarse contra el Covenant. Más tarde, en el año 2560, la UNSC intenta recuperar el crucero espacial Infinity, pero los Desterrados son demasiado fuertes. Finalmente, Master Chief pelea contra Atriox, pero es derrotado fácilmente por el líder de los Desterrados, quien termina aventando a nuestro héroe al vacío. 6 meses después, vemos que un piloto de Pelican, cuyo nombre clave es Echo 216, logra rescatar a Master Chief, quien se encontraba flotando en el espacio sobre los escombros que dejó la victoria de los Desterrados. El piloto Echo 216, cuyo nombre real es Fernando Esparza, no es un miembro de la UNSC, sino que un ingeniero que se metió como voluntario al ejército. Logró sobrevivir gracias a que se robó una nave Pelican durante la invasión de los Desterrados. Posteriormente, Master Chief observa que el Z-Halo ha sido dañado considerablemente, situación que da a entender que los Desterrados han logrado derrotar a la UNSC. Pero inmediatamente después son atacados por la nave de guerra Kerbacon, así que Master Chief se pone manos a la obra y aborda la nave de guerra. Una vez que lucha contra la tripulación, descubre que los Desterrados planean una invasión para capturar el Z-Halo. Para detener sus planes, Master Chief sabe que debe bajar al Halo, por lo que destruye las tuberías de enfriamiento de la nave, sellando así el destino de la Kerbacon. Scarum es uno de los jefes que puedes encontrar en la campaña de Halo Infinite. Si lo derrotas, desbloqueas un arma conocida como el Disminuidor de la Esperanza. Scarum también fue mentor de Atriox, y por si tenías la duda, se especula que Scarum tiene entre 80 y 90 años de edad. Regresando con nuestra historia, Master Chief logra escapar de la nave y desciende a Z-Halo. Mientras tanto, en el centro de operaciones de los Desterrados, Scarum le ordena a Jega Redomnai, su mano derecha, que espíe de cerca a Master Chief. Jega Redomnai era un soldado del Imperio Covenant y también era miembro de una unidad especial de las operaciones, conocida como Silent Shadow. Él perdió su brazo derecho durante una misión, por lo cual tuvo que sustituir esta extremidad con una prótesis robótica, aun cuando realizar esta operación va en contra del dogma de los Covenants. Si derrotas a este personaje en la campaña Halo Infinite, desbloqueas la espada de sangre Elite. Continuando con el inicio de la campaña Halo Infinite, Master Chief comienza a recibir una misteriosa señal proveniente del diámetro dañado del Z-Halo, por lo que nuestro héroe se embarca una vez más a la aventura. Mientras lucha contra las fuerzas de los Desterrados, comienza a escuchar partes de la memoria de Cortana. Cuando Master Chief encuentra la fuente que transmite los misteriosos mensajes, descubre una gigantesca cámara repleta de Silixes. Los Silixes son unos depósitos que contienen información genética que fueron usados por los Forerunners para clasificar las formas de vida del universo. Posteriormente, Master Chief encuentra la causa de la misteriosa señal, y es el arma, una inteligencia artificial que es copia de Cortana y que fue creada por la doctora Halsey. La función del arma era infiltrarse en el Z-Halo para hacerse pasar por el sistema de seguridad del anillo y de esa forma detener a Cortana. Halo Infinite está lleno de easter eggs a lo largo de su mundo abierto, algunos extraños y otros bastante divertidos. Por ejemplo, puedes encontrar una imagen de Cacahuate, la ardilla espacial, dentro de un cuarto Silix que encuentras en la misión Foundation. También puedes encontrar un sándwich gigante adorado por unos grunts en una cueva que está en el anillo. En ese mismo sitio se puede escuchar una versión 8 bits del tema A Walk in the Woods.
Para los más nostálgicos, este easter egg les va a encantar. Cerca de uno de los faros y escondido en la parte superior de uno de los túneles hexagonales, puedes encontrar un Xbox original. ¿Será que adentro tiene una copia del primer Halo? A ciencia cierta no sabemos si esto es un glitch o un easter egg, pero puedes disparar una bala de cañón MAC sin equipar un arma. Durante la misión Outpost Tremonius, dirígete a la cima del crucero UNSC destrozado. Luego, sencillamente, súbete encima de una de las torretas y de la nada podrás disparar una bala de ese cañón. También puedes escuchar el tema original de Halo cada vez que tienes una muy buena vista del anillo. Esos cantos gregorianos le enchinan la piel a cualquiera. Cerca de una base Spartan se encuentra una máquina recreativa de Halo Infinite que reproduce arreglos tipo chiptune de los temas musicales clásicos de la saga Halo. Cerca de esa zona también podemos encontrar una foto del famoso meme Craig the Brute. Aunque ya lo mencionamos en un video anterior, vale la pena recordar que este meme de Craig the Brute nació a raíz de la controversial demo técnica de Halo Infinite que se mostró durante el Xbox Showcase de 2020, en donde se podía apreciar un downgrade intenso a comparación del primer trailer que vimos. Sin embargo, fue gracias a una toma fija que publicó en Twitter el streamer y youtuber Keemstar que se volvió viral este pobre Brute pésimamente renderizado. Pero el mame con Craig no termina ahí. Durante una de las primeras misiones de la campaña puedes encontrar un sitio en donde Craig tuvo un concierto. Así verás su equipo de sonido, su guitarra, su póster de su gira intergaláctica y hasta su álbum de éxitos. En un túnel subterráneo de Riven Gate puedes encontrar un holograma del mapa Blood Gulch que apareció en Halo Combat Evolved. En la misión de Tower puedes encontrar una caja del Sr. Mystics, uno de los personajes más recordados de Rick y Morty. A lo largo del juego puedes hallar varios peluches de distintos personajes de Halo como Master Chief, el arma, la bibliotecaria, entre muchos otros. En un pequeño foso que se encuentra sobre una columna Hex, verás la siguiente escena. Un Grunt muerto bajo una luz roja, cerca de él un Marine bajo una luz azul. Esto es una referencia a Red vs. Blue, una serie de cortos paródicos creada por Rooster Teeth Productions. Otra referencia a Red vs. Blue es cuando pedimos un tanque Scorpion y te informan que se llama Sheila. Este es el nombre del tanque que tripulaban los del equipo azul. You may call me Sheila. Hello, Sheila, big tank lady. En otra misión puedes invocar un Rocket Warhawk si presionas 3 botones rojos. Y en otra parte del juego puedes activar un rayo láser si aplicas el mismo procedimiento. También es posible encontrar un Grunt muerto con 2 pistolas Needler oculto en un gran foso. Dentro del juego hay un monumento en honor a James Hodge, un artista técnico que trabajó en Guild Guards y en Halo Infinite, quien tristemente falleció el 29 de marzo de 2020. En otro lugar hay un Grunt, que además de romper la cuarta pared al hablarle directamente al jugador, hace una referencia a Metal Gear Solid, más específicamente a la pelea contra Psycho Mantis, donde debes conectar el control en el espacio del segundo jugador para evitar que lea tus movimientos. Marcus Leto, el diseñador original de Master Chief y uno de los co-creadores originales de la franquicia, dijo en su cuenta de Twitter que está muy complacido con el trabajo que hizo 343 Industries con Halo Infinite. No obstante, en otro tweet mencionó que le cuesta un poco de trabajo entender las misiones principales en el mapa del juego. Por otro lado, Aaron Linde, el diseñador narrativo de Halo Infinite, acaba de abandonar 343 Industries para entrar en Riot Games. Sin embargo, dice estar muy orgulloso de haber trabajado en este juego. Solo para que te des una idea del enorme trabajo que existe detrás de la narrativa de Halo Infinite, Aaron Linde comandó un pequeño equipo que redactó más de 15.000 líneas de diálogo. El usuario Sasquatch Sensei tiene actualmente el récord del speedrun más rápido de Halo Infinite, ya que lo pasó en solo 29 minutos con 49 segundos. Para lograr esto usó varios glitches y jugó el juego en la dificultad más fácil. El rifle de asalto que aparece en Halo Infinite es el MA-40, una actualización del MA-37 que aparece en Halo Reach. Este es el primer juego de Halo que necesita de una conexión a internet para descargar todo el modo para un solo jugador. También es el primer juego de Halo en donde puedes meter bots a una partida personalizada en modo multijugador. De hecho, el máximo que puedes meter es 8. Esto es una muy buena noticia para todos los fans de Halo y que seguramente lo extrañaban, ya que el modo pantalla dividida regresa para Halo Infinite después de que este se había ido en Halo 5 Guardians. En la versión de Xbox Series X y S pueden jugar hasta 4 jugadores en la misma pantalla y en la de Xbox One solo pueden jugar 2. Los desarrolladores de 343 Industries describen a Halo Infinite como un reboot espiritual de Halo Combat Evolved. El nombre clave del piloto que tripula el Pelican en Halo Infinite es Echo 216. Esto nos remite al piloto Echo 419 que aparecía en Halo Combat Evolved.
Regresando a la inteligencia artificial, ARMA, el código para borrarla es Red Flag 034. La operación Red Flag era un plan para poner fin a la guerra Covenant, mientras que Samuel y el número 034 hacen referencia al mejor amigo que tuvo Master Chief, el cual murió en la batalla de Chi Ceti en el año 2525. En Halo Infinite, el arma se transfiere al Data Crystal Chip al tocarlo de la misma forma que lo hace Cortana en Halo 3. En Halo 4, Cortana predice la aparición del arma, pues al final de la misión Composer le dice a Master Chief que tal vez lo recompensen con una nueva inteligencia artificial. La portada de Halo Infinite es similar a la de Halo Combat Evolved. Steve Downers, el actor que hace la voz de John 117, alias Master Chief, dijo en una entrevista que esperaba que en Halo Infinite hubiera un héroe caído. También especuló con la posibilidad de que se tratase de John 117, cosa que no terminó sucediendo. Como todo el mundo sabe, Halo Infinite iba a ser un juego de lanzamiento para el Xbox Series X y S. Sin embargo, se tuvo que retrasar un año por varias cuestiones. Steve Dick, director de personajes de 343 Industries, dice que ese año extra de desarrollo le sirvió para pulir Halo Infinite, ya que en lugar de agregar cosas, quitaron cosas que estorbaban al ritmo del juego para que el jugador tuviera una experiencia mucho más fluida. Si te gusta mucho el apartado visual del juego, puedes comprar un libro con el arte de Halo Infinite en el que podrás apreciar con mayor detenimiento los bocetos e ilustraciones originales de Spad, el director de arte de 343 Industries. Puedes conseguirlo vía Amazon tanto en formato digital como en físico. Dentro del extenso lore de Halo, un reclamador es un individuo que por azar o por haber hecho algo en su pasado, tiene la habilidad de activar una de las superarmas de Halo. Los reclamadores también pueden activar o utilizar otras tecnologías e instalaciones de los Forerunners, como el Arca y los Mundos Skull. Si bien dentro del universo de Halo no está muy claro qué es un reclamador, sí se ha dejado muy claro que solo los humanos y los Forerunners pueden serlo. En el año 2016, 343 Industries creó un libreto de broma titulado Halo 6 Yavda Cut Loose. En el mapa Streets del modo multijugador aparecen varios contenedores de reciclaje que si marcas te dirán que ese es el hogar de Oscar. Esto es una referencia a uno de los Muppets de Plaza Sésamo, Oscar, el gruñón que vive en un bote de basura. En ese mismo mapa, en el respawn donde están las máquinas y justo en el montón de basura que está en el suelo, hay un recorte de periódico con una foto de un Spartan en muy mala calidad. Esta imagen está sacada de la cinemática inicial de Halo 4. Y de nueva cuenta, en el mapa Streets, en la sección en donde hay unas máquinas de arcade, existe un tablero de hockey aéreo en cuyo marcador aparece el número 343, referencia evidente a 343 Industries. Y en este mismo sitio también podemos ver una maquinita con la forma de Master Chief. Si te acercas a ella, comenzarás a escuchar el tema del primer Halo, pero con un arreglo chiptune. En otro sitio de ese mismo mapa, podrás ver un local que regala libros. Los lomos de los únicos visibles llevan el título de algunas novelas pertenecientes al lore de Halo, como Silent Storm, A Master Chief Story, Renegades y Halo Warfleet. También en el mapa Streets puedes encontrar varias estampas en las paredes, con la imagen de un pájaro azul con gafas. Esto puede ser una referencia al logo de Twitter. En el menú de personalización de armas, cuando escoges el emblema con el número 3, aparece una leyenda que dice «Tenemos que expulsar a alguien de la nave». Esto es una referencia al popular juego Among Us, y al detalle de que, muchas veces, la partida se decide en una última votación entre los 3 jugadores restantes. En menú de personalización de personaje, del modo multiplayer, cuando eliges la forma de tu inteligencia artificial, estas comenzarán a hacer comentarios graciosos e inclusive llegarán a tararear el tema del primer Halo. Here goes nothing. La fractura Tenrai es el primer evento multijugador de Halo Infinite, lanzado durante la temporada 1 Héroes de Reach, y que consiste en eventos semanales que están activos durante el pase de batalla. Dentro de las recompensas que puedes obtener está el núcleo de armadura Yoroi. Curiosamente, la actual popularidad de Halo Infinite ha provocado que muchos usuarios de PlayStation 5 hayan puesto atención a un shooter multijugador gratuito llamado Splitgate. Este es un juego desarrollado por 1047 Games que está descaradamente inspirado en Halo. Un artículo que puede ser de interés para los fans de Halo es una pistola de juguete de la marca Nerf que es una reproducción de la MA40. Además de que está super cool, incluye un código que al canjearlo te desbloqueará un skin de este juguete dentro de Halo Infinite. Otro producto interesante es un set exclusivo de la San Diego Comic Con 2020 de la serie de figuras Mega Construx Halo Infinite Master Chief Collection.
Contiene 6 figuras de acción de nuestro Spartan favorito, un set de armas y un chip de Cortana que sirve para encender las luces LED que están dentro del empaque. El número de serie que tiene Master Chief es el 117, y esto es una referencia al versículo del libro del Nuevo Testamento Apocalipsis 1:17, más concretamente a la parte que dice: no temas, yo soy el primero y el último. La saga ha vendido más de 81 millones de copias hasta ahora. También se han vendido más de 6.000 millones de productos relacionados con Halo en todo el mundo. Más de 3 millones de usuarios jugaron Halo The Master Chief Collection en PC y Xbox One en su semana de lanzamiento, y en total se acumularon más de 41 millones de horas de juego en 2020. Halo recibió más de 1000 premios, galardones y nominaciones por parte de los medios de comunicación y de la industria. Junto con Mario y Donkey Kong, Master Chief ha sido clasificado constantemente dentro de las listas Guinness y Empire como uno de los personajes de videojuegos más reconocidos de todos los tiempos. Halo cuenta con más de 30 novelas oficiales. Próximamente, en este 2022, aparecerá una serie basada en Halo. Esta será exclusiva del servicio de streaming Paramount Plus. Tendrá como protagonista a Pablo Schreiber y contará con 9 capítulos en su primera temporada. La actriz Jen Taylor hará el papel de Cortana, aunque en un principio este papel lo iba a interpretar Natasha McElhone. Mucha de la fotografía principal se comenzó a filmar en noviembre de 2019, pero la producción tuvo que hacer una pausa forzada de 6 meses debido a la contingencia. La serie Halo se filmó principalmente en Hungría. Halo 2 fue uno de los primeros videojuegos importantes en contar con un doblaje latino. Contrario a lo que se pudiera pensar, las hazañas de Master Chief comenzaron cuando este tenía 40 años. Bungie, el estudio que se encargó de desarrollar los primeros juegos de la franquicia, también se inspiraron en la personalidad que tenía Clint Eastwood en los westerns para crear a Master Chief. La forma física de Cortana está basada en la diosa egipcia Nefertiti. En el diseño inicial del primer juego se creó una esfera bautizada como Solipsis, la cual con el tiempo se convirtió en un anillo, y así fue que a los programadores se les ocurrió que el juego debería llamarse Halo. 343 Guilty Spark es el enemigo principal del primer videojuego. Nótese que el estudio actual que desarrolla los juegos de Halo, 343 Industries, tomó el número de esta inteligencia artificial para bautizar a su empresa. En un principio, Halo se había planeado como un título exclusivo para las computadoras Mac, hasta que Bungie fue comprada por Microsoft Game Studios. Antes de eso, inclusive se llegó a pensar en una versión para PlayStation 2. Qué diferente sería todo, ¿no? A Microsoft nunca le gustó el nombre de Halo, y de hecho impuso el subtítulo Compatible para hacerlo más llamativo. Cortana tiene un diseño diferente en cada entrega de la saga. John ha ganado todas las medallas de la UNSC, excepto el medallón al prisionero de guerra. En las novelas, Master Chief tiene un mayor rango de emociones, pues expresa ansiedad y tristeza en repetidas ocasiones, además de que llega a ser demasiado precavido. Master Chief mide 2 metros con 18 centímetros con armadura, y su peso es de 130 kilogramos sin armadura. Cortana eligió a Master Chief porque notó algo que no tenían los demás Spartans: suerte. Master Chief es el único personaje de videojuegos en tener una estatua de cera en el Museo Madame Tussauds en Londres, Inglaterra. ¿Cuál es tu videojuego favorito de Halo? ¿Qué otro dato te sabes? ¿Halo Infinite será juego del año en este 2022? Deja tus respuestas acá en los comentarios. No te olvides de darle like, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si es que no lo haces aún y presionar la campanita para que no te pierdas todas nuestras novedades. Yo soy Cat Power de Atomic KO y nos vemos en la próxima. Bye.